Buenas noches. Bienvenidos al día a esta noche que vamos a departir un poco con ustedes sobre este tema que cada 4 años inquieta a todo el mundo, ¿verdad? Lo que no sabemos es como el lobo, viene el lobo y no sabemos si realmente ya llegó. Pero el tema es analizar un poco cuál es la propuesta, así como en las anteriores propuestas de reforma pues se analizaron. Y la idea es ver en qué perfil va esa reforma propuesta por el Ministerio de Hacienda a través de don Fernando Herrero y cuál es el objetivo y qué de una u otra forma podríamos esperar dentro del proceso de aprobación dentro de la Asamblea Legislativa estos temas que nos abruman o nos preocupan un poco. El tema es, bueno, viene una reforma fiscal, cuál es el contenido, cuál es el alcance, cómo nos va a afectar a nosotros como profesionales, pero también a nuestras empresas, y que de una u otra forma pues tenemos que ser previsores en ese sentido. Lo que pudimos haber planificado el año pasado con nuestros clientes dentro de ese proceso de planificación tributaria que se supone que nosotros tenemos que asesorar a nuestros clientes, puede ser que vaya a cambiar o la perspectiva que se hizo pueda cambiar con los nuevos temas que se dan. La idea de hoy es iniciar este proceso de discusión. El Colegio Contadores Públicos sí ha estado dentro del proceso cuando hay una reforma fiscal, pero en este caso queremos ser más partícipes dentro de ese proceso de reforma y que de una otra forma nos escuchen nuestra posición en ese tema en la Asamblea Legislativa. Y hoy arrancamos con esta charla en la cual está siendo pues, grabada para efectos de poderla en próximos días hacer un foro para levantar la presentación, la grabación y que de ahí también surjan comentarios positivos, negativos o de preocupación que sean recogidos por parte de la Junta Directiva de este colegio y que también nos hagamos sentir ante la Asamblea Legislativa para efectos de ver hacia dónde debe dirigirse una ley de solidaridad fiscal o tributaria y es parte de lo que tenemos que analizar. La charla de hoy está diseñada para 2 horas, pero viendo la cantidad de personas que llegaron y probablemente va a haber mucha participación y eso esperamos de ustedes, vamos a extendernos tal vez un poquito más, por eso es que la cena prevista no fue a las 7:30 y no al final, precisamente para dar ese chance de un receso y poder tomar más fuerzas y si gustan nos quedamos un poquito, ¿verdad? Más de tiempo debido para efectos de retroalimentar sobre este tema que es importante para todos en este momento. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok, tenemos este proyecto que fue presentado por el Ministerio de Hacienda. Desde la administración anterior hemos escuchado que ya viene y no se presentó en los 4 años anteriores de administración del señor Oscar Arias y ahora viene a presentarse una nueva reforma fiscal. Evidentemente esta reforma fiscal es para cobrar más impuestos, para tener más ingresos en la administración tributaria, básicamente. Entonces desde ese punto de vista tenemos que verlo. Este proyecto de una u otra forma viene a no ser tan amplio como la última reforma que se presentó, que incluía reformas importantes estructurales del impuesto de renta, reformas estructurales del impuesto de ventas, reformas profundas al Código de Procedimientos Tributarios. Pero esta reforma viene más en un sentido de cobro de impuestos que una reforma estructural integral como se había planteado años anteriores. ¿Cuál es la razón? Bueno, puede haber muchas, pero el tema es a veces en pretender mucho puede minar un proyecto de ley y eso fue lo que sucedió en las últimas proyectos de ley que se habían presentado en la Asamblea Legislativa, que eran tan grandes esos proyectos que abarcaban y que tocaban muchos elementos que eso hacía que tuviera oposiciones, cuestionamientos importantes y que el desarrollo en la Asamblea Legislativa fuera un poco más lento y más limitado. Entonces en este caso vamos a tener pues, varios puntos que van a tratar. Lo primero que trata la reforma es lo que hemos estado escuchando todo el año pasado y en términos del tipo de cambio. Entonces, ¿cuál es el problema que teníamos o que tenemos en este momento? Que el tipo de cambio, la diferencial cambiario, en el artículo 8 habla de gastos de renta deducibles como tal cuando es gasto, cuando es una pérdida por diferencial cambiario.
pero la norma no habla sobre cuándo es un ingreso. Entonces existía la discusión de que como la norma no decía específicamente cuando era ingreso, era una interpretación abusiva de la administración tributaria en el sentido de pretender gravar cuando existiera una ganancia, y esa ganancia se daba porque si yo tenía un crédito de $1,000 al inicio y ahora todavía lo tengo una ganancia porque yo terminé con un tipo de cambio de 590 y ahora tengo un tipo de cambio de 500 colones o 506, 507. Entonces ahí se da esa ganancia y eso estaría grabado en la interpretación que hace el Ministerio de Hacienda. Entonces, para de una vez resolver ese tema, introducen una reforma al tema de tipo de cambio, de transacciones de moneda extranjera, y habla tanto sobre la conversión de moneda a moneda nacional, que es utilizando el tipo de cambio de referencia del Banco Central para efectos de definirlo, y es venta, ¿verdad? El tipo de cambio que se utiliza para efectos fiscales será el tipo de cambio de venta. ¿A dónde lo beneficia? Pues evidentemente en el tema de impuesto de ventas. Cuando yo hago una facturación en impuesto de ventas, vamos a ver más adelante que el impuesto se liquida no con el tipo de cambio que me paga el cliente mío, sino el tipo de cambio en que hice la factura. Y ahí podríamos tener una diferencia importante si el tipo de cambio bajó, pero yo hice la factura con un tipo de cambio 540 y bajó y el cliente me pagó en colones al tipo de cambio de la fecha que me pagó un mes después y estaba en 506. Ahí el diferencial cambiario del impuesto de ventas está diseñado para que el vendedor asuma ese riesgo. Igual, al revés, cuando aumenta el tipo de cambio, igual el vendedor asume o se beneficia de ese riesgo. Entonces ese era el tema que se estaba planteando. Y establece claramente que las diferencias cambiarias entre activos y pasivos que resulten entre el momento de realización de la operación y la percepción del ingreso o pago del pasivo o del cierre fiscal constituirá una ganancia gravable o una pérdida deducible en su caso. Entonces aquí ya deja de ser un tema de discusión entre abogados tributaristas y entre contadores sobre el tema si la ganancia que se genera de esas transacciones está grabada o no. Entonces aquí se genera definitivamente esa clarificación del tipo de cambio con esta reforma que se pretende introducir. Vamos a ver que la reforma tiende, evidentemente por el trasfondo de las normas internacionales de información financiera que se ha dado en los últimos años, principalmente por la capacitación y por la inducción que se ha dado, tiende a algunos hilos de acercamiento a normas de información financiera. O sea, habla sobre precios de mercado, habla sobre sistemas contables, habla sobre normas de información financiera y introduce algunos elementos que se habían dejado de lado y que vamos a ver que retoma algo de las normas, no del todo, pero sí está ya mencionándose algo sobre el tema de normas de información financiera. Y este tema precisamente es el que trae a colación. A partir del año 2001, en la reforma que se hizo, se eliminó la deducibilidad del gasto por la revaluación de activos. Y en este caso, antes del 2001, todas las revaluaciones que se aplicaron seguirían deduciéndose hasta el final de la vida útil de los activos. Y a partir del 2001, los activos nuevos no podrían ser revaluados para efectos fiscales. Y ahí entraba una discusión importante que entonces las normas me piden revaluar para algunos casos y la norma fiscal me pide no revaluar para efectos fiscales. Entonces, a raíz de eso, muchas empresas dejaron de revaluar activos porque no había interés fiscal, pero sí había un interés de información financiera. Entonces, si usted quiere certificarse en sus estados financieros en NIF, tiene que aplicar la metodología y si dentro de la metodología está disponible el revaluado, vamos a aplicar ese revaluado. Pero la norma fiscal lo que va a reformar es que la metodología de revaluado para efectos fiscales va a estar fundamentada en un índice de precios al consumidor. Aquí podemos tener una diferencia. Si ustedes revisan la NIC 16, habla sobre dos métodos, método de costo, método revaluado, y dentro del método revaluado hay varias formas de revaluar, ya sea por valoración de mercado o por indexación. En el caso de la parte fiscal, ellos optaron por el tema de indexación. ¿Y esto por qué? En temas fiscales, tributación lo que busca es una seguridad jurídica. Y entonces en esa seguridad jurídica tiene que establecer parámetros para que el contribuyente no, a través de sus decisiones, perjudique al fisco en sus intereses como tal. Entonces muchas reglas están diseñadas para que sea, aunque no sean reglas contables aceptables, pero sí para dar una seguridad jurídica al fisco de decir, mira, aplicaste mal el revaluado, porque si permite que sea un revaluado por valor razonable, ¿verdad? ¿Qué podría suceder? Bueno, que hay de criterios, de que hay un revaluado, un perito que hizo
un informe de pericial sobre una propiedad, le asignó un valor y entonces tributación tendría que entrar a discutir con el cliente, con el contribuyente, bueno, cliente o contribuyente, no sabemos, pero con el contribuyente, a discutir el informe del perito que si utilizó apropiadamente los criterios o no. Simplemente aquí, para seguridad jurídica de tributación, simplemente hace el cálculo del índice durante los años, que es un índice público, y si no cumplió con eso, la diferencia no es deducible de renta como tal. Entonces aquí podríamos tener dos diferencias. Si la entidad utilizó el método de valor razonable de valoración del activo, va a generar una diferencia permanente, porque esa diferencia nunca va a poder ser deducible, ni ahora ni después, conforme a la NIC 2. Entonces sería una diferencia permanente que sería tratada de esa forma en el estado financiero y en el estado conciliatorio con la base contable o base fiscal. Entonces retomamos la depreciación, la revaloración de activos como parámetro adicional de desgaste y de valor. También habla sobre ajuste de valor. Dice que en los casos en que por aplicación de las normas internas de la información financiera, y es aquí donde les indico, ya hay una introducción en el tema de NIF, sea necesario modificar el valor contable de un bien o derecho. Cuando habla de bien o derecho es porque estamos aceptando a partir de esa reforma que los derechos sean amortizados para efectos fiscales. Antes no lo era. Por ejemplo, las patentes y otros elementos, derechos de mercantiles, no eran deducibles de renta, pero con la reforma se convierten en derechos sí deducibles, pero también gravados cuando los vendo. Entonces, ¿cuándo es que es necesario modificar el valor contable cuando una norma de información financiera lo pida? ¿En qué casos? Cuando hay deterioro de valor. Puede ser, ¿verdad? Entonces, si vemos la clasificación de normas, nosotros tenemos dos tipos de activos importantes, que es propiedad planta de equipo y propiedad de inversión. Propiedad de inversión tiene dos métodos, método de costo, método de valor razonable. Y en el caso de valor razonable, el valor de ese activo en propiedad de inversión podría sufrir cambios de acuerdo a esa valoración de NIF. Igual, en el método de costo o método de valor revaluado, en propiedad planta de equipo, los ajustes de valor obedecen también a deterioros de valor y a reversiones de deterioro de valor. Esos dos lo que está diciendo es, afectan incorporar esta modificación con efectos fiscales o no, tomando en este último caso el valor histórico de los bienes o derechos a efectos de una futura enajenación de los mismos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la entidad tiene la opción de que esos cambios de valor afecten el fisco, ¿cierto? Pero tiene una consecuencia. ¿Cuál es? Que el valor histórico siempre va a ser tomado en cuenta para la enajenación del activo. Quiere decir esto que si tengo un terreno cuyo valor histórico era de 1 millón y tengo un revaluado, porque me permite revaluar, permite revaluar y yo le asigné un valor de 20 millones, aquí yo tengo un valor en libros de 21 millones. Pero aparte de eso, si yo le hice un ajuste de valor, ¿verdad? Si yo tengo un ajuste de valor de deterioro,